Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, en nuevo gran estamos aquí de regreso con Diffis de Police. Y bueno, el episodio anterior pues nos juntamos con Purre, o como mi nombre confirmaba. Nos contratamos a un investigador privado para investigar dónde está nuestra esposa. Y hay muchos pedos, hay muchas cosas, me está gustando el juego, la historia me está encantando. Eh, Va para buen camino el juego. Ahora tenemos eso también. ¿Cómo le llamamos con el ayuntamiento? Le llamamos muy mal. Con la mafia, muy bien. Con la comisaría, no sabemos. Pero bueno, vamos a ir a trabajar. Hoy me va a mandar mensaje al ayuntamiento, seguramente. Señor, ¿por cómo relaciona con gente de orientación sexual diferente, como todo el mundo? La gente tiene el derecho de querer a quien quiera. Nos consta que en su juventud se peleó usted con un hombre gay y que este acabó incluso en el hospital, pero no presentó cargos contra usted. Fue solo una pelea. No me peleé con un gay, me peleé con un bocazas borracho que me había atacado. Cuando se la pasó la trompa, se disculpó por su comportamiento. ¿Por qué envió usted a la policía de investigación en MTG? Es mi trabajo. Si no hubiera de policía y la gente se interesara en una pelea y empezara a matarse unos a otros, ¿a quién harían responsable de eso? Señor, si usted dio usted la orden de disolver la invitación por la fuerza, la culpa es de la iglesia. Me sentieron representantes de la iglesia que exigían que usáramos la fuerza para someter a esos perversos. Amenazaron con romper el secreto sagrado de confesión y revelar información convertida sobre mí y mi familia. 10/24, 16 de septiembre. Estamos quedando mal con esto. El impuesto por la recogida de basura aumenta 25%. El equipo de hockey sobre hielo de Refrebook en huelga, 3 meses sin cobrar. Descubren un icono de Cristo en los cimientos de un templo budista. ¡Otra cinemática! Dios mío, me encanta cuando hay muchas cinemáticas. What's this, Martin? Think that'll cover breakfast? Good Lord, Jack. You should knock. Don't worry, Martin. I don't care what kind of business you're up to. Although on second thought, scratch that. I'm very interested in your business. In fact, that's why I'm here. You have a lot of connections? Depends on what you need. I want to keep my job. I've got another 5 years in me at least. I want to prove my dismissal is illegal. You know someone who can help? Jack, are you sure you want to get involved in this fight? Martin, let's not, Got yourself a new toy? Oh, you noticed, Martin. Just like a teenager, always on the move. Yeah. Hello. Is this Mr. Boyd? Last I checked, who's this? And where did you get my personal number? When you work at the prosecutor's office, it's not too hard to find someone's phone number. The prosecutor's office? Just a second. Martin, out. I need to take this. Me encanta porque es la oficina de Martin. But Jack, it's my office. Pero Jack es mi despacho. Okay, I understand. I'll go grab an ice cream. As for your little problem, Jack, I think we can work something out. Give me a couple of weeks. Weeks? Iré por un Jack, helado. what you're asking is... Yeah, okay, I get it. Now get out already. Es mi despacho. Y no dice nada. Voy por un helado, cha. I'm sorry, what did you say your name was? My name is Lana Berman. I'm the deputy prosecutor of Freeburg. Well, one of the deputies. Not even the first deputy, to tell you the truth. How can I help you, Miss Berman? I don't know how to say this, Mr. Boyd. You see, Mr. Boyd, I'm in line to be the next prosecutor of Freeburg, and apparently that's happening quite soon. Soon? Shia Broom was just re-elected for a new term. Yes, but she'll be resigning in February. She's suffering from a heart condition, so she's chosen a replacement to carry out her term, and she chose me. You have no idea of the scandal, Mr. Boyd. I've only been at the prosecutor's office for half a year, and she chose me. It's incredible. That really is unbelievable, Miss Berman. But what's it got to do with me? Well, I understand how this call would seem strange to you, Mr. Boyd, but Mrs. Broom said she said that you have a lot going on, but you're the most honest official No, in pues the te ha city. mentido muy fuerte. And if I really want to change the city for the better, and I swear that's what I want, then I should meet you. I'm afraid Mrs. Broom was exaggerating. Oh, believe me, Mr. Boyd, Mrs. Broom is not one to exaggerate. I'm sorry, Mr. Boyd, I need to run. Do you mind if I call you later? Do I mind? Let me think. No, I don't mind, Miss Berman.
Thank you, Mr. Boyd. ¿Ya cuánta gente tengo trabajando aquí? Ya no, acabamos de decir pendejadas todos. Hemos acabado. Nice. ¿Por qué tengo tanta gente aquí trabajando? No entiendo por qué tengo tanta gente aquí trabajando. Ponte esto, anda. Vamos a, antes de nada, vamos a recibir un requisito del Comité de Derechos Humanos, también que la de policía para este tipo de torturas hemos podido taparlo todo, pero nosotros no, ya que nos interesa que nuestra institución pública traigan este tipo de atención. De policía, vamos a cortar el presupuesto, pero deja de cortar el presupuesto, cabrón. 1, 2, 3, 4. Venga, Williams, a tu casa. Venga, 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 fracasaste. Espero que me lo den todo, por favor. No, no, el de los sueltos no lo pedí. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Ahí ya está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Vamos a mandarle todo a lo mejor que tengamos. Venga, a trabajar, chicos, a trabajar. No sé por qué el señor Boyd, por qué se enojó esta persona, pero vale. Está archivado. Paso mucho ya de mandarlos a la escuela. O sea, te lo digo en serio, paso mucho ya de mandarlos a la escuela. Van a trabajar a partir de ahora aquí, así, plan, la mamarla de la escuela. La forma de pelea. No, quiero que el ayuntamiento esté feliz conmigo. Y va a seguir habiendo tortura, yo nomás les aviso. Un poco más tirarlo del bolso. Estoy corriendo donde la mujer con el joven encapuchado. El encapuchado ve a la policía y intenta escapar, pero también dice que hay en el bolsillo varias carteras y joyas. Disparar al Kenny con el taser. Así es, vamos a disparar, sin miedo. ¿Me das la opción de disparar? Disparo, a tomar por culo, chico. Que yo soy muy loco. Yo estoy putamente loco de la cabeza. Ya ni quiero la descripción, ¿sabes? En plan, me vale verga, mándalos. Tingue su madre, manda a todo el mundo. A veces leyendo a lo mejor te das cuenta si algunos son falsos o son verdaderos, pero que a mí me la pela ahorita mismo. Placa, placa, placa. Fraude. También te he hecho misiones que cuando el romper una pared a unos gamberos. La policía no puede hacer su trabajo de manera oportunada y ver si no puede pasar tu turno limpiando la pared. Así da gusto, ¿sabes? Tener un chingo de policía. Así da todo el puto gusto jugar el juego. Lo que me estás recordando el presupuesto cada 5 minutos. Mira, ¿por qué me los dejes de trabajar, tío? Si cada vez pueden seguir trabajando. 1, 2, 3. Toma, jala. ¿Te crees en esto? Lo vamos a mandar para acá. Ala.
Editorial Mapi. Bueno, prácticamente no había gente para mandarte. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué de la nada hay muchos problemas, chicos? ¿Qué pasa? Ya, como los dos sean falsos, me voy a imputar mucho. Como los dos sean falsos, vamos a tener problemas. Ya ves, eran falsos. Está el sospechoso está agachado junto al coche de alguien en un extremo de la manguera, sale el poquito de combustible y otro en la boca del sospechoso. Le parece intentando succionarlo. Al fijarte por atrás, funciona el freír para verlo mejor. Ahora el policía rápidamente pone el arma en su pistola trasera, dispara sin apuntar siquiera y falla. Disparar al profito, dispara al hombre. Hombre, ya ves, tú el profito como si fuera una película de John McClane, ¿sabes? Vete a la mierda, tío, anda. O sea, no llegamos a este. No, está claro que la puta ciudad es un puto caos, ¿eh? O sea, no cabe duda de eso. La puta ciudad es un puto caos ahora mismo. Robo, informe. Vamos, es hora que cuando yo abro, ¿sabes? Mi navegador mágico y realmente no hago trampa. No es porque me guste faltar, sino es que estoy hasta la polla de adivinar, de jugar adivina quién, básicamente. Así que sí, hago trampa. Oh, Dios mío, ¿en serio? No me lo esperaba. No, no tengo refuerzos. Hay que tirarse. Venga, sí llegan, sí llegan. Para el motor de inmediato. Un coche patrulla va a alcanzar el sedán y que va haciendo estos progresivamente por toda la acera. Echar el sedán de la acera. El sedán se mete de pronto en un parque subterráneo. Seguirle. Vender su mente a la mafia, anda. Venga, lleguen. Ah, venga, 30 segundos. Ah, ustedes dos me sirven. A ver si está ahí, porque a lo mejor no está ahí. Estoy muy emocionado, ¿no? En plan, me siento muy emocionado. O sea, este nuevo Jack me gusta mucho. Me encanta el nuevo Jack. Muy badass, muy badass. 24 días. Bueno, faltan poquísimos días aparte. Venga, empezar a investigar. No puedo, porque Martín Chan. Imagino que mañana me dirán por qué no puedo, ¿no? Terminar el día. 10:95 y 7 de septiembre, martes. Desaparece un camión de correo de Facebook. Una chica incendia una casa para ver a los bomberos. La evidencia de incendios en Red TV por cable. Bueno, le quedamos mejor. ¿Qué dice? Una condena es tan fuerte como su eslabón más débil. Hay que vernos bien con las personas del ayuntamiento. Oye, Miguel, ¿te puedo ir? No. No. Es que no, se acabaron los días de vacaciones, chicos, que soy un nuevo Bolt. Sí, vengo bien bravo. No me lo aceptaron, no me lo aceptaron, no me lo aceptaron. El obrero discutido con el joven enfrente lo ha agredido. Su colega han llamado a la policía, pero no tienen miedo de intervenir porque están en su puerto como un toro. Venga, por acá. Han echado a todo el mundo del estado municipal y han bloqueado todos los accesos a la comunidad. Muchos que la tierra de las pertenencias como prueba presenta un documento escrito a mano. Según el testigo no tiene luz pacífica, pero aparte de que unas cuantas orcas apenas tienen armas. Venga. A mamarla, putos judíos. A todo esto, investigaciones, bandas. Venga. Extorsión y asalto.
pam, pam. Uno tiene que hablar al jefe del planta sobre un depósito de leche. El jefe llorando y patalea y acaba de mearte encima. Que te ocurra miarte en la leche, coño, los niños van a beber eso. Espero que con 2 policías baste. ¿Esto se bugueó? Extorsión y asalto, sí. Está bien, extorsión y asalto, me parece bien, de puta madre. Uy. Unos 3, me retiran los policías. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si no tardan mucho. Si veo que tardan mucho, si veo que no me da tiempo a mandarlos, pues mando estos 4 a ver qué pasa. A ver, tiene 560. Yo creo que va a poder. Vamos a ver qué pasa. Bien, pudimos. Venga, 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 chicos, a trabajar. Otro crimen, no hay problema. Aquí venimos a poner orden. A mamarla. Venimos a poner el puto orden. Placa, placa, placa. Que fue nuestro mejor policía. No hay problema. Hacemos mejores policías. Y se acaba la música. La puerta de la cámara se abre y escucha una especie de susurro en la oscuridad. Y miró con la linterna hacia abajo. Los indigentes fuera de la oscuridad llevan una pala y algunas joyas. No parece que quieran renunciar a su botín fácilmente. Usa el taser. Venga, la vendemos a la mafia. Hostia puta, tenés que venir todo el mundo, Hoy un hombre con pasamontaña en la mitad de la tienda cogiendo a la niña por el cuello y gritando a los empleados. Apuntarle con el arma y dejarle bien claro que debe rendirse. El hombre suelta a la chica y echa a correr para meterse en una sala llena de gerrostoles en la que desaparece. Comprobar todos los refrigeradores, sal de ahí si sabes lo que te conviene. Y lo supo. Y lo supo. Venga, 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 venga. Placa, 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 placa. Placa, placa. Y mira, van más rápido los otros 3, Venga, pues esta no puede llegar ya, o sea... No voy a llegar, aquí te lo digo. ¿Qué digo yo? Bueno, 3 policías... No. Soy la mente de la mafia, no sé quién seas, no me das miedo, chicos. Soy el mejor jefe de policía. Venga, venga, venga. Me da tiempo de mandar a esta gente aquí al menos. Ahora, ¿mandar a los otros acá? No creo. A ver, de poder puedo mandarlos, pero no sé si vaya a llegar a... Si me da tiempo a mandarlos. Uy. 1, 2, 3, 4. Y esto. Me faltarían 3. Uy, ya tenemos de esto. Bueno, da igual. Vamos a ver qué pasa. O sea, vamos a ver si me da tiempo que manden... Esto no me va a dar tiempo, ¿no? Pues podríamos mandar esto 3 a ver qué pasa. Y era falso. Me cago en la puta madre. El policía que usaba un túnel secreto en el foto en el que conduce una estancia oscura y respetó su nombre, se percata del perfil policial y grita algo y rápidamente desaparece. Emplear la linterna y inspeccionar la habitación. La policía está recibiendo disparos enemigos. Devolver los disparos, obviamente.
Venga, te mandamos a los mejores oficiales que tengo. Puede salir mal porque nos faltan policías. Ahí entonces probablemente vayan a morir gente. Probablemente nos van a morir gente, si te lo digo. Pues no, no murió gente, madre mía. Policías, Robocops. Cinemática, vámonos. Mr. Boyd, I am Agent Avrahami, and this is Agent Roberts. You'll have to come with us. What now? Oh. Please get dressed, Mr. Boyd. We'll wait for you in the car. Los federales. Hostia, esto Mr. está poniendo Boyd, buenísimo. Did you hear what I said? You know what? You boys can go to hell. I'm not going anywhere. Not right now, at least. You can come down to the police station during regular hours. You can't just come to my house while I'm sleeping, pull me out of bed without any breakfast. Right now, the only place I'm going is back to bed. I'm closing the door now, and if you... Jack, what's all this? I told everyone what a great sport you are and how fun it would be to play a little joke on you. Where's your sense of humor gone? Ethan, it's 5 in the morning. At this hour, the only thing that'll get me laughing is one of you feds slipping on a banana peel. Well, what'd I tell you? He's such a joker. You're getting old, Ethan. You're getting fatter, Jack. And you're getting boring. And you're getting fired. Fine. You win. But you're still a snappy dresser, Jack. As I'm sure you can guess, we've got an assignment here in Freeburg. Come on, let's go. We'll fill you in at the scene. Oh, and I really am glad to see you, Jack. You have no idea. Meet Jack. And this is Agent Suresh, Agent Kumaro, Agent Ellis, and Agent Dixon. Jeez, how many men did you bring? 11 people on my team, plus 2 heads, but they're still asleep at the hotel. We got to Freeburg a couple hours ago. Actually, I was asked not to communicate with the local police, at least until the press conference, but, well, you're a friend. And by the way, you're lucky you didn't have time for breakfast. Now, the press are calling him the Dentist. Just like every other fucking maniac, he's got his own stupid nickname. We spent 19 years chasing this guy. The MO is always the same. He kills young women in a small town, drops out of sight, and then reappears on the other end of the country with a fresh set of victims. He kills without hesitation, stuns the victim, then strangles her while she's unconscious. And that's when things get fun. He uses a power tool to ream out the dead girl's mouth. For 5 years, we've heard nothing. That's the longest break he's ever taken. Then 6 hours ago, we got a crazy anonymous tip that the dentist was in Freeburg, and he'd already committed his first murder. They even told us the address of the house. Looks like our anonymous tip came from the dentist himself, but that hasn't been verified yet. Oh, Dixon, don't go anywhere. So, Jack, listen. Dixon will take you to the station. You can bring your people up to speed. I'm looking forward to full cooperation, and it would be great if you could bag a criminal like this before you retire. A nice farewell. You know what I'm saying, Jack? Yeah, a nice farewell. And Dixon, Mr. Boyd will tell you where to take him. Come on, look alive. You're the police chief's driver today, if that's good enough for you. I'll come around to see you tonight. Buy us some beers, huh? But not that piss you normally drink. That stuff gives me wicked heartburn. Tengo chofer. Importante. Sí, vete, anda. No. Antes de nada, antes de continuar, quiero continuar de grabación. Vale, vamos a jugar una partida más. A darle. Esto aquí.
Tutum. Uy, tu parte. Venga. Ah, nos vamos a dos detectives. Pues ya está. Pam, param, pam, param, pam, 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 pam. Ahora no vi cómo llevaba con la mafia y toda esa gente. Mm, vale, hay que mandar gente. Trayendo una denuncia falsa. Tum, 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 tum. Mm. Hostia puta. Hola Jack, sospecho que a ti el juego te gusta tampoco, ¿no? Pero digamos que es quien soy. Vayamos al grano. Fíjate bien, bien. Hola Jack, sospecho que tiene el apodo de dentista. Fotogramas. Jefe, te meten un juego peligroso y no puedes ganar sin pruebas. Sobre Dentista, tienes en tu mano la clave de lo que le pasó a las víctimas. Tienes la imagen de la postal que ayudará a averiguar dónde estarán escondidas las pruebas. Se meten textiles, pero no vayas por ahí ciegas, no te tengo que para ir al sitio. Vale, calla. No sé, la iglesia tal vez. No sé, estoy pensando. Pizzería con bigote. Pizzería con... Holy House. Holy House, casa sagrada. Holy House. Puede que ahí esté. Por mis intentos por aumentar la audiencia de justicia para todas las personas me han despedido, pero me estoy preparando para lanzar un nuevo proyecto. Debe esta vez sobre la dura cotidiana de los agentes policiales por el episodio piloto. Necesito dos polis que puedan deambular durante varias horas reuniendo la ciudad en el coche patrulla y grabaremos varias historietas de la vida. Bueno, mandaremos a esta gente. Si me da tiempo los mando a ellos y ya está. Entorno de delfinato. Nice. Venga, gay, vas tú. Es que la gente sana ha pensado de algún modo de la postal del dentista y está que trina por el hecho de que haya escondido pruebas. No ha exigido el cumplimiento, vamos a dirigir a la fiscal. Creo que se lo pasen por el día, pero tenemos que hacer algo enseguida, un chivato entre nosotros. Investigación abierta.
Estudiante, contratar un soplón de un para un empleado para que te consiga información importante. No, pues no sé qué hacer. La matamos, la quiero matar. No la quiero matar, chico. ¿Qué quieres que te diga? No la voy a matar. Comprar el silencio. No puedo comprar el silencio de ella. Vale, pero ¿a esto qué significa ahora? Yo ahora mi siguiente pregunta, pero me va a seguir mandando postales. ¿O cómo está la cosa? Eso me ayuda, creo que fue la fin verídica. De hecho, nos quedamos sin historias verídicas, tenemos que improvisar un poco y creo que alguien soltó algo muy bonito sobre la policía y sobre esto personalmente, pero que no lo tome a pecho. Dios mío, vámonos. Incendios provocados. Durante 2 minutos alguien aprovechó para llevarse de todo. Carros mira compré hace un mes. Vale. Intenta un hombre sospechoso en el cruzado y me dice que intenta cobrar un cheque falsificado. El cajero dice que también el hombre tiene algo escondido en la chaqueta. Yo creo que este va a ser falso, pero bueno, vamos a mandarlo como quiera. Había que venir a apostar Holy House. ¿Y la casa que dónde estamos? Pues con los dioses. Holy Sagrado House Casa. Inglés con Edrix, chicos. ¡Ah, mira, regresaron! Madre mía, esto no me lo esperaba, que vinieran a trabajar después de ganarse la pasta que se ganan ahí. Integrar a la pareja de ancianos. Golpea al hombre con la puerta y se fueron la fina tras la espalda para acabar tirándola al suelo. Integrar a los ancianos. Hay 3 carros, uno de ellos es de color naranja y ya va lleno de bandidos. Su mujer transportan algo en una pequeña furgoneta. Espera a ver a quién vaya por el carro naranja. Hay que ser Memo. Hala, ya está. Muchos están sentados en una silla, movimiento muy nervioso. Se ha quitado mucho al ver a la policía y comienza a dar golpes en el suelo por el pie. Observar al sospechoso. El hombre súbitamente salta y agarra a la mujer que tiene al lado para ponerle un cuchillo enorme en el cuello. Sabe que la policía ha venido por él. Amigo, vas a caer una bolsa de cadáveres. Será mejor que sueltes cuanto antes. Wow, ocupas a mucha gente. Hostia puta. ¿Será falso eso? Puede que sea falso, puede que sea un logo y ya está, pero no sé. Obviamente voy a mandar a la gente, porque no jodas. De todo esto, ¿no puedo contratar a una nueva persona? No. Venga, me espero. ¿Imaginas que sea falsa? Una denuncia falsa, me cago. Ah, pues no, una denuncia falsa, qué bueno que fui. Y se acabó el día, ¿no? Incendio provocado. Ya, no puedo hacer nada contra esto todavía, no tengo suficientes pruebas, ¿no? Otros fotogramas. Me hace falta uno más. Si hubiese dado 4, tal vez hacía. Pero ahora me diste 4, me diste 3. Y se acabó el día. Oye, qué raro, se acabó el día, ¿no? En plan, sin nada, sin trabajo, se acabó y ya está. Y a mamarla. Declaración de defunción, obviamente. Terminaba el día. So I went downstairs figuring I'd find some mercenary or an escaped serial killer or some other lowlife I'd put away, right? But when I hit the lights, I saw a young kid. Couldn't have been 20. Skinny, dirty. Didn't even have a real weapon, just a rusty shiv. He just stood there, didn't say anything. My whole career, I've been staring down the most dangerous people in the country, and the only one to get into my house and scare my family to death was just some kid about to crap his pants. I pointed my gun at him, and he just stood there with his mouth open. Bad luck for him. He was pretty lucky to still be alive. And you know what? It was you that saved him. I think you have me confused with somebody else, Ethan. No, listen. All these years, me and Marla joked about how dangerous my job is. We figured that
sooner or later someone would sneak into our house and cut us to pieces, yeah? Pretty dark jokes, but innocent enough. And Marla asks me not to jump into gunfights when she kisses me on the cheek before I leave for work. It's like we figured that if we joke about stuff like that, then it'll never actually happen. But while I trained my gun at the kid's nose, I finally realized someone really can get into our house. Someone really can cut us to pieces. Now that it finally happened, I can't make any more jokes like that. Marla won't laugh anymore. She'll burst into tears and stay in bed all day crying, hating me more and more every second. So I figured the only way out of the situation was to show her that if someone really does dare to break into our house, he's guaranteed to get a bullet in the face. He'll die right there on the living room carpet. God, Ethan, didn't know you were so bloodthirsty. I'm telling you, Jack, I was serious about shooting this kid right there where he stood. I was about to pull the trigger. But then I remembered you. Remembered 1,000 years ago, we went to the lake and had some beers after an ethics lecture at the academy. I was all angry with that professor, Laszlo, yeah. Remember what he always told us? Being a good policeman is very simple. You just need to keep doing the right thing. I hated those pretentious speeches. I cussed Laszlo up and down and said, if you always do what's right, you've turned yourself into a robot. And you just sat there, drunk eyes staring into the distance. And you were all calm and said, no, Ethan, it's the other way around. To do the right thing takes everything you got as a human. I said that. Oh, what an Menudo idiot mamón I was. estaba hecho, Come on, tío. Jack, it's not funny. When things get bad, it's those moments you gotta be hopeful and stay human. And I did just like you said. I stayed human. And then I slapped the cuffs on the kid in one quick move, just like Bobby Flash. Bobby Flash? What? You don't remember Evening Freeburg, the old news column? Stories about the cop hero Bobby Flash? Yeah, I heard they even published a book a few years ago. Oh, that Bobby Flash. Yeah, that Bobby Flash. How can you not remember Bobby Flash? We all argued at junior high about which one of us would be Bobby Flash when he grows up. Oh, I'm no Bobby Flash. A hero cop would never think about shooting a terrified teenager. But wait a minute. If I'm not Bobby Flash, then maybe you are. No, no lo creo. Yeah, maybe so. Punto de control. Bueno, entrando a la historia. Estas conversaciones. Bueno, es que te das cuenta que la puta historia está chingón. ¡Wow! Que me va viendo todo el mundo. La puta historia es chingoncísima, chico. Los factores de doblaje. Bueno, los factores de doblaje, los que le dan voz a los personajes son una puta polla. El dibujo de los personajes, chicos, es tan original, entre comillas, es tan único. No sé, te enamoras. La historia me está enamorando. La historia me está enamorando. El gameplay es bastante aburrido. Pero la puta historia me está enamorando, chicos. Pero bueno, gente, por aquí vamos dejando el episodio de hoy. En el siguiente video continuaremos pues con la historia de This is the Police. Veremos qué pasa con el dentista, a ver si podemos ir atrapando o consiguiendo sus pistas, a ver si no me quiebra mucho la cabeza. Pero bueno, por ahí me despido. Nos vemos en el siguiente episodio de This is the Police. Adiós.